Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío. Es jugoso, es explosivo, es Kerem y Hande. Y no me refiero a una nueva serie, sino a la vida real, a la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a la verdad sobre lo que realmente está pasando. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están enganchadísimos con sus vidas, con cada foto, cada comentario, cada aparición pública. Y es que, vamos, son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, nacida en el set de Love is in the Air, cautivó a millones. La química, la complicidad, los gestos, todo parecía salido de un cuento de hadas moderno. Pero ¿qué pasa cuando la magia se empaña? ¿Qué pasa cuando los rumores de celos y distanciamiento empiezan a circular? Pues amigos, hoy vamos a destapar todo esto. Prepárense para un vídeo lleno de información, de análisis, de chismecito bueno, y hasta de mi propia opinión. Así que antes de que sigamos y para no perderte nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ni una sola de mis actualizaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí. Vamos a sumergirnos en el drama. Todo empezó como suele suceder en estas historias, con rumores y especulaciones. Ya saben, fotos en redes sociales analizadas al milímetro, comentarios sospechosos, ausencia de interacciones. Y de pronto, boom. Los medios empezaron a hablar de crisis, de distanciamiento, de celos. Y siendo honestos, todos sabemos que los celos, en mayor o menor medida, pueden ser un ingrediente peligroso en cualquier relación. Es una emoción compleja con raíces en la inseguridad, el miedo a la pérdida y la posesividad. Y en el mundo del espectáculo, donde la exposición pública es constante y las tentaciones abundan, los celos pueden convertirse en un factor de riesgo importante. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? ¿Qué los alimenta? Bueno, la clave está en la dinámica de sus carreras y en las decisiones profesionales que han tomado. Hande, como todos sabemos, es una actriz talentosísima y con un ascenso meteórico en la industria. Desde su papel en Love is in the Air, su popularidad se disparó, y con ella, las ofertas de trabajo. Tiene proyectos, contratos, campañas publicitarias. Su rostro adorna portadas de revistas, su nombre encabeza listas de las actrices más populares, y su agenda está siempre llena. Y obviamente esto implica estar rodeada de gente, de compañeros de trabajo, de posibles pretendientes. El mundo del espectáculo es un lugar donde las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden ser efímeras, y donde la competencia es feroz. Por otro lado, tenemos a Kerem, un hombre con carácter, con mucha seguridad en sí mismo, pero también, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, con cierta tendencia a ser posesivo. Kerem, conocido por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo, también ha demostrado ser un hombre que valora la lealtad y la fidelidad en sus relaciones. Y aunque no es un secreto que en el pasado ha tenido algunas relaciones sentimentales, siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida privada, prefiriendo enfocar su energía en su carrera y en sus amistades. Y no lo digo yo, lo dicen los medios, lo dicen algunos allegados a la pareja. Dicen que Kerem, en ocasiones, no ha visto con buenos ojos la cercanía de Hande con ciertos compañeros de trabajo. La industria del entretenimiento, como cualquier otro ámbito profesional, puede ser un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. La cercanía entre compañeros de trabajo, los abrazos, las risas, las miradas, todo puede ser interpretado, magnificado y convertido en material para el chisme. Y en el caso de Kerem y Hande, cualquier gesto o interacción entre ellos y otras personas es analizado con lupa. Uno de los ejemplos más comentados fue durante el rodaje de una de las campañas publicitarias de Hande. Al parecer, la complicidad entre ella y el modelo que protagonizaba la campaña fue notoria. Y esto supuestamente generó cierta incomodidad en Kerem. No es que hayan confirmado nada, ojo, pero los rumores fueron fuertes. Los medios de comunicación se hicieron eco de la situación, las redes sociales se encendieron, los comentarios maliciosos proliferaron y, como suele ocurrir en estos casos, la bola de nieve fue creciendo. Es comprensible que Kerem, como cualquier pareja, se sienta un poco incómodo al ver la cercanía entre su novia y otra persona, especialmente en un entorno laboral donde las relaciones pueden ser complejas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem es celoso? ¿Hande ha tenido que lidiar con esto?
Bueno, hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado nada de manera oficial. Son muy discretos con su vida privada y siempre han preferido mantener un perfil bajo en cuanto a su relación. Sin embargo, la actitud de Hande en algunas entrevistas, sus respuestas evasivas ante preguntas sobre Kerem, y su silencio ante los rumores, han dado mucho que pensar. La cautela es comprensible. La vida pública de los famosos, donde cada movimiento es examinado por millones de personas, requiere de una gran prudencia. Cualquier declaración malinterpretada o una reacción impulsiva puede generar más especulaciones y alimentar los rumores. Por ejemplo, hace poco en una entrevista le preguntaron directamente si se sentía presionada por los celos de Kerem en su trabajo. Ella, en lugar de negar rotundamente, respondió con un "prefiero no hablar de eso". ¿Qué significa esto? ¿Es una confirmación velada? ¿Es una forma de no echarle más leña al fuego? Es difícil saberlo. Pero en el lenguaje de los famosos, las evasivas suelen ser interpretadas como una respuesta indirecta. El silencio, en este caso, puede ser más revelador que cualquier afirmación o negación. Además, las redes sociales, como siempre, han jugado un papel importante en esta historia. Los fans, los detractores, los curiosos, todos analizan cada publicación, cada like, cada comentario. Y es que las redes sociales, en la era digital, son un arma de doble filo. Por un lado, permiten mantener el contacto con los fans, mostrar un poco de la vida privada. Pero por otro lado, también son un caldo de cultivo para los rumores, para las especulaciones, para el hate. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, han cambiado la forma en que interactuamos con los demás y con el mundo. Y en el caso de las celebridades, estas plataformas se han convertido en un escenario donde se construyen y se destruyen reputaciones, donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz y donde la presión mediática es constante. En este caso, muchos fans han notado que las interacciones entre Hande y Kerem en redes sociales han disminuido considerablemente. Ya no hay tantos comentarios cariñosos, ya no hay tantas fotos juntos, ya no hay tantas muestras de afecto. ¿Esto es una señal de crisis? ¿O simplemente están cuidando su privacidad? La verdad, solo ellos lo saben. Es posible que ante la constante atención mediática y los rumores que circulan, hayan decidido ser más cautos con sus demostraciones de afecto en público. Quizás para proteger su relación, hayan optado por reducir su exposición en las redes sociales y preservar su intimidad. Otro punto importante a considerar es la presión mediática que sufren. Están constantemente en el punto de mira, cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada. Y esto, amigos, puede ser muy agotador. Imaginen vivir así, constantemente vigilados, juzgados. Es comprensible que quieran proteger su relación, que quieran mantenerla alejada del ojo público. La fama conlleva una serie de desafíos, y la presión mediática es uno de ellos. Los famosos se ven obligados a lidiar con el escrutinio constante, con la invasión de su privacidad y con la constante necesidad de defender su imagen pública. Ahora hablemos de la verdad que yo he recopilado, por así decirlo, a través de fuentes y análisis. Es importante aclarar que esto es mi opinión, basada en la información disponible y en mi experiencia como fan de las novelas turcas y de estas dos personalidades. Creo que es muy probable que sí, Kerem tenga un carácter un poco más intenso de lo que aparenta. Y que sí, los celos puedan ser un factor a considerar en su relación. No digo que sean celos enfermizos, ni que estén arruinando su relación. Pero sí creo que como cualquier pareja, tienen que lidiar con ciertos problemas y desafíos. La intensidad, la pasión, la posesividad, son emociones que pueden estar presentes en cualquier relación, y más aún en las relaciones entre personas famosas, donde las presiones externas y la exposición pública pueden aumentar la tensión. Y Hande, por su parte, es una mujer fuerte e independiente y con una carrera prometedora. Creo que ella no va a permitir que nadie, ni siquiera Kerem, la limite en sus decisiones profesionales o personales. Y si los celos son un problema, estoy segura de que ella sabrá cómo manejarlo. Hande es una mujer inteligente y decidida, que ha demostrado tener la capacidad de tomar sus propias decisiones y de defender sus convicciones. No es de las que se dejan intimidar fácilmente y estoy segura de que si los celos fueran un problema en su relación, sabría cómo abordarlos y cómo establecer los límites necesarios. En resumen, la verdad sobre la relación entre Hande y Kerem es compleja. No podemos afirmar categóricamente que están en crisis, ni que los celos sean la causa de todos sus problemas.
Lo que sí podemos decir es que están pasando por una etapa de mucha presión, tanto profesional como personal. Y que, como cualquier pareja, tienen que luchar por mantener su relación a flote. Las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo del espectáculo, lo requieren de compromiso, de comunicación, de respeto y de mucho trabajo en equipo. La fama y la exposición pública pueden ser un desafío, pero también pueden fortalecer la relación si ambos están dispuestos a trabajar en ella y a apoyarse mutuamente. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem es celoso? ¿Creen que los celos son un problema en su relación? ¿Qué opinan de la actitud de Ande? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y discutir sobre estos temas. ¿Creen que la distancia, la agenda apretada y la presión mediática influyen en su relación? ¿Creen que hay más de lo que muestran? ¿Han notado cambios en sus redes sociales? ¿Qué les gustaría que pasara? Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Los comentarios son la mejor forma de conectar con ustedes, de saber que les interesa y de construir una comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, el chisme es lo más divertido. Adiós.